Jonathan, ¿qué tal? Buen mediodía. Pablo Vicente te saluda junto a Belén Martínez. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por la comunicación y contanos cómo sería esta medida o este pedido, reclamo al gobierno de la ciudad. Sí, nosotros veníamos advirtiendo al gobierno que los paradores ya antes, en forma previa a la pandemia, no era una solución habitacional para personas en situación de calle. Los paradores fueron pensados para situaciones extremas, no para una residencia permanente de personas. Y que esa situación se agravaba con el coronavirus porque generaba un espacio de alto riesgo por la aglomeración de personas. ¿Cómo funcionaban los paradores antes de la pandemia? ¿No? Las personas iban principalmente a dormir y luego durante el día estaban afuera de los paradores. Ahora, con la pandemia y con el aislamiento social obligatorio, las personas en situación de calle están obligadas a convivir 24 horas en un espacio cerrado y casi en forma hacinada. Claro. Eso nosotros decíamos que una vez que fracase el aislamiento comunitario, es decir, impedir que el coronavirus ingrese al parador, iba a ser algo totalmente peligroso, iba a contagiar a la mayoría de las personas que estaban en los paradores, porque cuando una persona se contagia, ingresa al parador, pasan varios días hasta que se tenga síntomas y hasta que se detecte si esa persona está contagiada o no, ya contagió al resto de la población del parador. Y que por más que se apliquen los protocolos que estableció el gobierno, era imposible garantizar que un contagiado no contamina al resto, y es justamente lo que pasó con el parador de Retiro, donde que por más que se aplicaron los protocolos, se hicieron los hisopados inmediatamente a todos, el 85% ya se encontraba contagiado. Y hay que considerar que es una población que un alto porcentaje de sus integrantes tiene enfermedades cardíacas, claro, o enfermedades respiratorias propias de la vida en la calle, ¿no? Y que esas enfermedades son comorbilidades con relación al coronavirus. Por lo tanto, es una población con doble riesgo, tanto por su condición de salud como por el espacio ubicado en los paradores. Por esa razón hemos pedido a la justicia, ya que el gobierno no quiso establecer este tipo de políticas públicas, que establezca que las personas en situación de calle sean alojadas en hoteles, porque también vemos una desigualdad de que las personas que venían del exterior, las repatriadas, cuando tuvieron que cumplir la cuarentena, cuando todavía no existía el aislamiento social obligatorio, el Estado contrató 2.000 plazas de hoteles para que las personas hicieran la cuarentena en estos hoteles. ¿Por qué no hace lo mismo ahora que las personas en situación de calle tienen que estar aisladas socialmente igual que todos, cumpliendo la cuarentena? ¿Por qué el Estado no contrata la misma cantidad de plazas de hoteles? Más aún cuando el número de repatriados que estaban en hoteles era aproximadamente de 2.000 personas en forma simultánea. La cantidad de personas en situación de calle que se encuentran en paradores actualmente, según un informe del gobierno, también es de aproximadamente 2.000 personas. Por lo tanto, si el gobierno tuvo los recursos y la capacidad operativa de hacer cuarentena de 2.000 personas de repatriados, también lo puede hacer sin ningún tipo de dificultades para personas en situación de calle. Y eso es lo que estamos pidiendo a la justicia, de que ordene al gobierno a modificar la respuesta que da a la situación de las personas, en vez del dispositivo de emergencia, a través de viviendas sociales o, en el último caso, piezas de hoteles. Bien, Jonathan, ¿y tuvieron alguna respuesta a este reclamo? ¿Se pudieron encontrar con alguien? ¿Algún representante se puso en contacto con ustedes? No, todavía nadie de los funcionarios del gobierno. El juez ordenó correr traslado, se llama procesalmente, es decir, comunicar al gobierno de nuestra petición para que el gobierno se defienda, y a más tardar el día martes el gobierno tendría que estar contestando su defensa, ya sea aceptando esta política o rechazándola en el juzgado. Bien. Jonathan, algo muy importante también y que se necesita en los barrios más vulnerables, todos los necesitamos, pero justamente ellos tienen esta carencia del agua potable. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, acabamos de hacer justamente una conferencia de prensa con referentes a distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno hasta el día de la fecha, a una semana de dictada la medida precautelar, la orden judicial que garantiza el agua potable en los barrios, no ha cumplido esa orden, no se ha comunicado con referente a los barrios para empezar a pensar conjuntamente los planes de contingencia y los planes de actuación. Tampoco se ha comunicado con las organizaciones y colectivos que firmaron la acción judicial, el amparo, y por lo tanto creemos que el gobierno sigue rechazando o sigue sin respetar su obligación de garantizar agua potable. Y mientras tanto están todos los vecinos que están en el medio tratando de transitar esta pandemia como sea, ¿no? Con falta de trabajo,
con viandas que tal vez puede hacerse de alguna organización social, pero la verdad es que la están pasando muy mal. Vos tenés comunicación con ellos, hablas con ellos. Sí. Mientras tanto, todas las condiciones van empeorando. Claro. Hay más sectores que se van quedando sin agua. Los comedores no dan abasto con la cantidad de raciones que el gobierno le da, porque las necesidades económicas hacen que más familias tengan que resolver la cuestión alimentaria a través de los comedores, ¿no? Más allá de que en muchos de los barrios populares hay un alto porcentaje de inquilinos, y los inquilinos en los barrios son inquilinos de piezas con baños compartidos, por lo tanto es imposible que ellos puedan, incluso teniendo recursos, poder cocinar en esas viviendas y se abastecen a través de los comedores. Y además se suma la falta de protocolos adecuados en relación a cómo el Estado interviene cuando detecta personas contagiadas, y eso genera mucha incertidumbre, genera división de familias, genera bastante conflictos y una sobrecarga de trabajo en las organizaciones y en los referentes de los barrios, que todos los días reciben información distinta, información contradictoria de qué hacer en el caso de que detectan personas con coronavirus. Jonathan, ¿puede ser que el gobierno porteño tenía un plazo estipulado para solucionar el inconveniente que tiene, por ejemplo, el barrio 31 y los demás barrios vulnerables con respecto al acceso al agua potable, y ese plazo se venció? ¿Vos tenés esa notificación? Sí, el plazo que estableció la justicia fue de 5 días, que venció el miércoles pasado. Por eso justamente hicimos esta conferencia de prensa instando al gobierno a crear un ámbito institucional donde discutir cómo cumplir esa orden judicial, porque hasta el día de hoy no hemos visto que el gobierno haya cambiado su conducta. El juez puso un plazo de 5 días por la emergencia de que detectó que están creciendo de forma exponencial los casos de coronavirus en los barrios populares y que existe una directa correlación entre, por lo menos en el barrio Carlos Mujica, una correlación entre la falta de agua que hubo en esos días y el incremento de personas contagiadas. Bien, Jonathan, agradecemos tu tiempo y obviamente visibilizamos todo lo que esté sucediendo en la ciudad y en cualquier parte del país. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, estaba comentándonos esta situación de los sin techos, aquellas personas que estaban en refugios y dentro de esos refugios también fueron contrayendo este virus de COVID-19. Se disparó en el refugio de Retiro y está pasando también en otros refugios, y es por eso que están reclamando que los reubiquen en distintos hoteles. La empatía, ¿no?, que falta.